Si no vas al asilo, puedes dormir en la caseta del perro, exclamó mi hija, mirándome directamente a los ojos con desprecio. Permanecí tranquilo, sonreí y recogí mis cosas, ignorando su sonrisa maliciosa. Media hora después, una limusina se detuvo frente a la casa, y cuando ella vio quién estaba al volante, su sonrisa desapareció para siempre. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dale like al vídeo y a contarnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi mano descansaba sobre el picaporte de lo que alguna vez fue mi hogar. El timbre colgaba de unos cables enredados, con la carcasa de plástico agrietada, como si alguien la hubiera golpeado. Algo se retorció bajo mis costillas. No era exactamente dolor, más bien una punzada de reconocimiento. Dentro, la música retumbaba con bajos potentes a través de las paredes. Había aislado ese ruido hacía 20 años. Deslicé la llave en la cerradura. Aún funcionaba, por ahora. El caos me golpeó antes de dar 3 pasos dentro. Contenedores vacíos de comida china cubrían la mesa de centro que había comprado el año en que Ellen murió. La alfombra color crema, que Ellen había elegido, pese a mis advertencias sobre las manchas, tenía una marca oscura de vino del tamaño de un plato. Alguien había dejado las cortinas del salón medio corridas, y la luz de la tarde se filtraba de una forma que hacía que todo pareciera una escena teatral. «Papá». Bula apareció desde la cocina, con el teléfono en una mano. Su rostro mostró sorpresa antes de endurecerse con una expresión más cautelosa. «¿No llamaste?» «No pensé que necesitara una cita», respondí, dejando mi maletín con cuidado, ganando tiempo para observar todo a mi alrededor. El sofá de cuero donde Ellen solía leer estaba ocupado por Kevin Bailey, desparramado con los pies descalzos sobre el reposapiés, el control remoto en la mano, como si fuera el dueño del lugar. Quizás así lo creía. «Señor Ronald», dijo Kevin, asintiendo sin levantarse. «Visita inesperada». Caminé por la sala sin responder y entré al comedor, donde el aparador de la madre de Ellen aún se apoyaba contra la pared. Una de las puertas colgaba torcida, con una bisagra rota, probablemente desde hacía 2 meses, a juzgar por el patrón del polvo. En la cocina, los platos se amontonaban en el fregadero. El reloj de pared vintage que Ellen había restaurado se había detenido a las 3:47, la batería muerta. El cubo de basura rebosaba de cajas de pizza y botellas de cerveza. Al regresar al salón, Kevin seguía sin moverse. Bula estaba cerca del pasillo, con los brazos cruzados, en esa postura defensiva que reconocía de su adolescencia, cuando la sorprendía haciendo algo mal que planeaba justificar de todos modos. «¿Desde cuándo vive Kevin aquí?», pregunté. «8 meses, quizá», respondió Bula, con un tono de fingida naturalidad. «¿Qué importa? Hay espacio de sobra». 8 meses. Ahora entendía las facturas de servicios. El consumo de agua se había duplicado. La electricidad, triplicado. Las había pagado sin cuestionarlo, como había pagado todo lo demás desde que su divorcio con Patrick la había dejado, según sus palabras, financieramente devastada. Abrí mi maletín con precisión deliberada. Los cierres sonaron fuertes en medio del silencio repentino. Kevin había bajado el volumen del televisor. Dentro del maletín, tenía una carpeta que había preparado esa misma mañana. 3 meses de facturas, el recibo del impuesto a la propiedad y la renovación del seguro. La coloqué sobre la mesa de centro, moviendo un envase de comida solidificada para hacer espacio. «Voy a vender la casa», dije. El agente inmobiliario estima 850.000, quizá más, según el mercado. Usaré el dinero para expandir el negocio de restaurantes. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. La boca de Bula se abrió y cerró. Kevin se incorporó, dejando los pies en el suelo. «¿Expandir?», repitió Bula, elevando la voz. «Tienes 64 años. La mayoría de la gente a tu edad piensa en jubilarse, no en construir imperios. Esta es mi casa. He vivido aquí 3 años. Caminé hacia la ventana y miré la calle donde le había enseñado a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. El roble de los Henderson había crecido más alto.
La grieta en la acera, esa que siempre saltaba al pasar, ahora se había abierto en una fisura que necesitaría reparación antes de poner la propiedad en venta. Señor Bell, la voz de Kevin sonó justo detrás de mí, más cerca de lo que sería cortés. Podía oler su colonia, cara y demasiado fuerte. Tal vez debería considerar, bueno, a su edad, el estrés no es saludable. Dirigir restaurantes es cosa de jóvenes. ¿Ha pensado en una residencia asistida? Algunas son bastante agradables. Me giré lentamente. Kevin estaba con los brazos cruzados, el pecho inflado, con esa postura típica de los hombres jóvenes cuando intentan marcar territorio. Sus ojos reflejaban una mezcla de falsa preocupación y cálculo real. Detrás de él, Bula nos observaba a ambos, con una expresión entre la esperanza de que Kevin arreglara esto y el miedo de que yo no pudiera ser arreglado. Residencia asistida, repetí, saboreando las palabras. Dirijo 3 restaurantes exitosos. Doy empleo a 42 personas. Ayer cerré un trato con un proveedor que me ahorrará $30,000 al año. ¿Eso suena como alguien que necesita asistencia? Cada frase salió más baja que la anterior. En el negocio de la restauración uno aprende que, cuanto más suave hablas, con más atención te escuchan. Kevin tensó la mandíbula. Había esperado gritos, rabia, algo contra lo que pudiera reaccionar o desestimar. El silencio lo inquietaba. Después de todo lo que he pasado, la voz de Bula tembló, intentando provocar lágrimas que no llegaron. El divorcio, perder el dinero de Patrick, empezar de nuevo. ¿Vas a echarme? ¿Qué clase de padre eres? Volví a la mesa, tomé mi maletín. La carpeta quedó donde la había dejado. No te estoy echando, dije. Te estoy notificando que voy a vender la propiedad. Tendrás que buscar otro lugar donde vivir. No nos iremos a ninguna parte, dijo Kevin, colocándose al lado de Bula. Un gesto protector que tal vez habría funcionado si no llevara 8 meses viviendo gratis en mi casa, con los servicios pagados por mí. Bula tiene derechos. Esta es su casa. Volví a mirar la bisagra rota del aparador, la alfombra manchada, el marco torcido que sostenía una de las pinturas de Ellen, una escena de playa de nuestro viaje a Hilton Head el año antes del cáncer. Esa casa ya no era un hogar. Era solo una estación de paso para gente que había confundido mi generosidad con debilidad. Volveré la próxima semana con los documentos, dije. Bula abrió la boca para protestar, pero ya estaba caminando hacia el vestíbulo, hacia la puerta con el timbre roto y el umbral desgastado. La llave original, cortada hacía 30 años, descansaba sobre la mesa de la entrada, donde la había dejado la semana anterior como una prueba. Ninguno de los dos la había tocado. Ninguno se había ganado el derecho. La tomé, sentí su peso familiar en la palma y la guardé en el bolsillo con un clic suave que, de alguna manera, se impuso sobre la voz cada vez más alta de Bula detrás de mí. «Papá, no puedes, papá». La puerta se cerró sobre sus palabras. Caminé por la entrada, pasando junto a los cubos de basura rebosantes, junto al buzón abollado que nadie había reparado, hasta mi Lexus de 10 años. Kevin apareció en el umbral, de brazos cruzados otra vez, recortado contra la luz. No miré atrás. Dentro del coche, respiré 3 veces profundamente. Inhalé por la nariz, exhalé por la boca, tal como me había enseñado mi médico después de la muerte de Ellen, cuando empezaron los ataques de pánico. El volante se sentía fresco bajo mis manos. La casa quedaba reflejada en el retrovisor, descuidada, deteriorada, nada parecida al hogar que Ellen y yo habíamos construido juntos. Encendí el motor y me alejé lentamente, dejándolos observándome desde el porche. 7 días. Eso fue lo que tardé en preparar lo que venía a continuación. 7 días. Eso fue lo que tardó el abogado F. E. Bailey en redactar los documentos que necesitaba. 7 días de mensajes de voz de Bula que comenzaban con disculpas y terminaban con exigencias. 7 días planificando el siguiente paso. Mi coche se detuvo en la entrada exactamente a las 10 de la mañana. Lo suficientemente temprano como para que ambos estuvieran despiertos,
y lo bastante tarde como para que el letargo del sueño ya se hubiera disipado. Elegí la hora con precisión. Quería que estuvieran lúcidos para esto. El rostro de Bula apareció por la ventana del salón y luego desapareció. Había estado esperándome. En el asiento del copiloto descansaba un sobremanila, grueso, lleno de documentos que el abogado Bailey había preparado con la eficiencia de quien ya ha lidiado con conflictos familiares difíciles. Permanecí un momento dentro del coche antes de salir. Era el punto de no retorno. Una vez cruzara esa puerta con esos papeles en la mano, todo cambiaría para siempre. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Bula estaba allí, el rostro tenso de ansiedad intentando disfrazarse de desafío. «¿Viniste?» Dije que lo haría. Pasé junto a ella sin esperar invitación y entré al salón. Kevin estaba en el sofá, en una postura diferente a la de la semana anterior, pero con el mismo aire de dueño del lugar. La mancha de vino en la alfombra había sido frotada, dejando una marca pálida que, de algún modo, se veía peor que la original. Sin rodeos, me dirigí a la mesa de la cocina, coloqué el sobre y saqué los documentos, con la tarjeta del abogado Bailey sujeta en la esquina superior. El gesto se sintió formal, definitivo, como entregar una citación judicial, que en esencia era lo que estaba haciendo. «¿Qué es eso?», preguntó Bula, aunque su voz dejaba claro que ya lo sabía. «Los documentos de venta y el aviso de desalojo. 60 días, según lo exige la ley de Illinois». Deslicé el conjunto de papeles sobre la superficie de la mesa. «El agente inmobiliario comenzará las visitas en 2 semanas». Las manos de Bula se movieron hacia los documentos, pero se detuvieron. Los empujó de vuelta hacia mí sin mirarlos, como si fueran algo contaminado. «No voy a firmar nada. No puedes echarme de mi propia casa». «Señor Bell», intervino Kevin, poniéndose de pie y rodeando la mesa hasta quedar demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal con los brazos cruzados y el pecho inflado. «He investigado la ley de propiedad de Illinois. Hemos establecido residencia legal aquí. Si intenta desalojarnos, lo demandaremos por desalojo ilegal. Los tribunales se toman muy en serio los derechos de los inquilinos». Sonaba seguro. Sonaba informado. También estaba completamente equivocado. Pero no lo corregí de inmediato. En el negocio de los restaurantes uno aprende a dejar que las personas terminen su actuación antes de mostrarles la temperatura real de la cocina. Lo miré fijo, del mismo modo en que miro a los cocineros novatos cuando confunden entusiasmo con competencia. Sostuvo mi mirada quizá 5 segundos, antes de desviar los ojos hacia Bula, buscando apoyo. «Esta casa está a mi nombre», dije con voz baja y firme, cada palabra medida. «Bula ha sido una invitada. Y los invitados pueden ser despedidos. La información del abogado está en la tarjeta», añadí, tocando el sobre con el dedo índice. «Puedes consultar al tuyo. Te dirá lo mismo». «¿Invitada?». La voz de Bula pasó de la incredulidad a la furia en una sola respiración. «Soy tu hija. Después de que Patrick me dejó, dijiste que podía quedarme el tiempo que necesitara. Y ya llevas 3 años», respondí sin alterar el tono. «He pagado cada factura. Tú no has contribuido con nada. Los hechos salieron planos, incuestionables. Ahora necesito el dinero para mi negocio». La mano de Kevin cayó sobre el hombro de Bula, un gesto protector que hizo que algo frío se desplegara en mi pecho. Había pasado de ser un huésped a un protector, casi a un copropietario, todo mientras gastaba mi dinero y arruinaba mi propiedad. «Escúchame bien», dijo Kevin, bajando la voz en lo que creía un tono amenazante. «No nos vamos a mudar. Puedes intentar vender la casa, pero haremos que cada visita sea un desastre. Los inspectores encontrarán problemas. Lucharemos en cada paso». «Kevin tiene razón», intervino Bula, acercándose a él, formando un frente unido. «Y sinceramente, quizá ya era hora de decirlo. Deberías ir más despacio, papá. Pasar tiempo con tu familia, disfrutar de tu jubilación en lugar de matarte trabajando por un imperio de restaurantes que nadie te pidió.
Tengo 64 años, no 90, respondí, aferrándome al borde de la mesa, los nudillos pálidos contra la madera. Estoy sano. Mi negocio es rentable. Y me expando porque puedo. Porque construí algo que funciona. Está solo, replicó Bula, cambiando de táctica, buscando otra herida. Mamá lleva 5 años muerta. Vive solo en ese apartamento, trabajando 16 horas al día. No tienes vida fuera de esas cocinas. Eso no es saludable. No es normal para alguien de tu edad. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de insinuaciones sobre mis decisiones, mi vida y mi valor, medido en años y soledad en lugar de logros. Si no vas al asilo, como deberías. La voz de Bula subió de tono, las palabras saliendo cada vez más rápidas, más airadas, el rostro enrojecido por un desprecio que, al parecer, llevaba años guardando. Entonces duerme en la caseta del perro, donde perteneces. Lo digo en serio. La habitación quedó en silencio. Incluso Kevin parecía sorprendido, como si Bula hubiera ido más lejos de lo que habían planeado. Pero ella no se retractó. Solo se quedó allí, respirando con fuerza, la barbilla en alto, reafirmando su crueldad. Mis manos, que habían estado sujetando la mesa con tanta fuerza que dolían, se relajaron poco a poco. Enderecé la espalda y sentí algo dentro de mí acomodarse, sólido, irrevocable. Entonces sonreí. No fue una sonrisa cálida. No alcanzó mis ojos. Era la sonrisa que usaba con los inspectores de sanidad que intentaban sobornarme, con los proveedores que creían que no notaría sus facturas infladas, con los competidores que confundían mi edad con debilidad. Fría, cortante. Como el hielo resquebrajándose sobre un lago congelado. El rostro de Bula cambió. Su desafío titubeó. «Papá». Sin decir palabra, pasé junto a ellos y me dirigí a las escaleras. Sus miradas confundidas siguieron mis movimientos. Ese no era el guión. Se suponía que debía discutir, irme furioso o derrumbarme. En cambio, subí al segundo piso, caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados donde guardaba algunas pertenencias personales. Las mochilas estaban en el armario, justo donde las había dejado. Empaqué con método. 3 camisas, 2 pantalones, el neceser y el álbum de fotos del estante superior, con imágenes de Ellen, de Bula de niña, de la vida que había construido antes de que se requiriera este tipo de frialdad. «¿Papá? ¿A dónde vas?» «Papá». La voz de Bula llegó desde abajo, pregunta sin respuesta. Cerré las cremalleras de ambas bolsas, las bajé conmigo. Kevin y Bula estaban en el salón, inmóviles, su anterior seguridad reemplazada por algo que quizás era el primer indicio de duda. Pasar junto a ellos fue fácil. Pasé la mano extendida de Bula, la confusión de Kevin, crucé el vestíbulo hasta la puerta principal. En la mesa de la entrada me detuve. Mi llave, la que había dejado allí la semana pasada, la que ninguno de los dos había tocado porque ninguno creía realmente que yo recuperaría la casa, seguía exactamente donde la había colocado. La tomé y la guardé en el bolsillo con un clic suave. Ese pequeño gesto decía todo sobre la propiedad, sobre quién tenía derechos allí y quién solo había estado fingiendo. En el porche, dejé las bolsas a un lado y saqué el teléfono del bolsillo. El número ya estaba en mis llamadas recientes. Toqué la pantalla y esperé. 2 tonos. «Puedes venir a recogerme ahora», dije con voz serena, casi conversacional. Detrás de mí, a través de la puerta mosquitera, escuché la respiración entrecortada de Bula. La voz al otro lado de la línea preguntó algo. Me permití una pequeña sonrisa, esta vez genuina, aunque todavía fría en los bordes. «Sí, es hora». «Estoy en la casa», respondí. Pausa. «Escuché». Dijo exactamente lo que predijiste que diría, añadí antes de colgar. Me quedé de pie en el porche, con las bolsas a mis pies. A lo lejos, escuché el sonido de un motor que se acercaba lentamente. «Papá». La voz de Bula llegó desde la puerta, más aguda ahora, temblorosa. «Papá, ¿quién viene? ¿Qué estás haciendo?» No respondí. Me quedé allí,
observando la calle bordeada de árboles donde había vivido durante 30 años, donde había criado a una hija que acababa de decirme que durmiera en la caseta del perro. El sonido del motor se hacía más nítido. Pronto, todo cambiaría. Pero antes, debía dejarlos preguntarse, inquietarse, entender que el hombre al que habían considerado viejo y manejable había estado planeando 3 movimientos por delante, mientras ellos jugaban a ser dueños de casa con mi dinero. El vehículo dobló la esquina. Tomé mis bolsas. Aún no miré hacia la ventana, donde sabía que un rostro me observaba. La llamada estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar. El aire primaveral traía el aroma del césped recién cortado del jardín de los Henderson, 3 casas más abajo. El murmullo del tráfico flotaba desde la avenida principal a 2 cuadras de distancia. El teléfono en mi bolsillo aún conservaba el calor de mi mano. Detrás de mí, escuché la puerta principal abrirse con un chasquido. Las bisagras viejas, que había prometido aceitar durante años, gemían al moverse. No me giré. La dejé venir. Había contado hasta 62 veces en mi cabeza cuando la voz de Bula me alcanzó desde el umbral. Así que por fin lo entendiste, papá, dijo con falsa dulzura, cada palabra recubierta de veneno disfrazado de azúcar. Que ya no perteneces aquí. Bien. Estás facilitando las cosas más de lo que... Las palabras murieron. Vi, por el rabillo del ojo, lo que las había detenido. Una limusina negra, impecable, doblando la esquina 3 casas más abajo, deslizándose hacia nosotros con la elegancia y la precisión de una pieza de ajedrez moviéndose hacia el jaque mate. Miré mi reloj. Perfecto. La mano de Bula voló hacia su cuello. Escuché los pasos de Kevin dentro de la casa, acercándose a la puerta, atraído por el silencio repentino de ella. La limusina redujo la velocidad. Sus ventanas polarizadas reflejaban los arces y la calma suburbana, antes de girar con precisión y detenerse en nuestra entrada. El motor ronroneó hasta apagarse. Una puerta se abrió. Un pie firme se apoyó en el pavimento, zapato Oxford bien lustrado, pantalón oscuro con una línea de planchado perfecta. Luego, el conductor se irguió con elegancia natural, ajustó su corbata y cruzó la mirada con Bula, que lo observaba desde el porche a unos 6 metros de distancia. Patrick Murphy no se parecía en nada al hombre derrotado de hacía 3 años. El traje le quedaba impecable. Sus hombros ya no se encorvaban. Su rostro mostraba serenidad, control, éxito. Se veía, pensé con satisfacción, exactamente como yo había esperado. «Hola, Bula», dijo. Su voz tenía la neutralidad pulida de un conserje de hotel atendiendo a una huésped difícil. Sin calidez. Sin ira. Solo cortesía impecable. Dejó que su nombre flotara en el aire durante 3 segundos antes de volverse hacia mí. Gracias, señor Bell, por permitirme ser su chofer personal hoy. Espero que el viaje esté a la altura de sus expectativas. La palabra personal cayó con peso calculado. Sugería planificación, complicidad, alianza. Detrás de Bula, Kevin apareció en el marco de la puerta, con el rostro cubierto de confusión. Tomé mis bolsas, bajé los escalones del porche sin mirar a ninguno de los dos y caminé hacia el maletero abierto de la limusina. Patrick estaba allí, esperando con la paciencia medida de quien entiende que cada gesto cuenta en una escena. Coloqué cada bolsa dentro con deliberada lentitud, dándole a Bula todo el tiempo del mundo para encontrar palabras que no llegaban. El silencio hacía mi trabajo mejor que cualquier discurso. Patrick cerró el maletero con un sonido suave y caro. Rodeó el coche, abrió la puerta trasera y esperó, de pie, mientras me acomodaba en los asientos de cuero que olían a cera de limón y lujo. A través de la ventana vi a Bula aferrada al barandal del porche, los nudillos blancos contra la madera pintada. La puerta se cerró. Patrick volvió al asiento del conductor con eficacia impecable, ajustó el espejo retrovisor y me miró durante medio segundo. Algo pasó entre nosotros. No fue una sonrisa, pero sí un reconocimiento, la primera grieta en su fachada profesional. Encendió el motor. La limusina retrocedió con suavidad por la entrada,
justo cuando Kevin salía al porche, sujetando el brazo de Bula. ¿Quién era ese? Bula, gritaba, al borde del pánico. ¿Quién iba en ese coche? ¿Por qué te llamó por tu nombre? A través de la ventanilla trasera la vi mover los labios, pero ya habíamos girado la esquina antes de poder leerlos. No hacía falta. Sabía exactamente lo que estaba diciendo, lo que estaba sintiendo, las posibilidades que le estallaban en la mente como fichas de dominó cayendo una tras otra. Salió bien, dijo Patrick desde el asiento delantero, con un tono cuidadosamente neutro. Lo interpretaste a la perfección. Me recosté contra el respaldo, relajando los hombros por primera vez en semanas. Gracias. El placer fue mío, señor Bell. Ronald, cuando no estamos actuando, soy Ronald. En el espejo, vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Se ve más vieja de lo que recordaba. 3 años sin trabajar hacen eso, respondí. Observé cómo Epstone pasaba por la ventana. Centros comerciales, cafeterías, la vida que Bula había sostenido con mi dinero sin aportar nada. O tal vez, dijo Patrick, pensativo, ahora simplemente la ves con más claridad. Viajamos en silencio durante un rato, rumbo al sur, hacia Chicago, hacia el distrito de restaurantes donde existía mi verdadera vida. La vida que había construido a base de semanas de 60 horas, decisiones calculadas y la negativa constante a rendirme cuando rendirse habría sido más fácil. Al anochecer, llegamos a mi apartamento sobre Belles Tavern. Paredes de ladrillo visto, muebles cómodos que Ellen había elegido, ventanas con vista a la calle donde aún funcionaba mi primer restaurante, abierto hacía 23 años. Serví whisky en 2 vasos, le tendí uno a Patrick y me senté en el sillón frente a él. Hace 3 años, cuando Bula se divorció de ti, vi cómo tu restaurante se hundía bajo las deudas que ella misma había provocado, dije. El whisky ardió al pasar, familiar y reconfortante. Vi a un buen gerente perderlo todo por haberse casado con la persona equivocada. Patrick miró su vaso. Yo tomé mis propias decisiones. Sí, pero ella tomó las suyas primero, repliqué, y las suyas estaban diseñadas para destruirte. Dejé el vaso sobre la mesa auxiliar. Hice algunas llamadas. Compré tus deudas al banco. Y he estado esperando el momento adecuado para decirte por qué. Él levantó la vista, con una mezcla de confusión y cautela. ¿Compraste mis deudas hace 3 años? 2 años y medio, en realidad. El banco iba a venderlas a una agencia de cobros. Les ofrecí mejores condiciones. Nunca supe quién lo había hecho, dijo, pensativo. El plan de pagos, la tasa de interés razonable, eras tú. Era yo, respondí. Patrick dejó el vaso sobre la mesa y observó el líquido ámbar como si en él se escondieran las respuestas, antes de alzar la vista y mirarme directamente. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué ayudarías al hombre que arruinó el matrimonio de tu hija? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Afuera, una sirena pasó a lo lejos, desvaneciéndose entre el ruido constante de la ciudad. En el restaurante de abajo, el turno de la cena estaría comenzando. Las mesas llenándose, mi equipo moviéndose con la precisión que les había enseñado durante décadas. Sonreí, leve, frío. La sonrisa que aparece cuando alguien finalmente formula la pregunta correcta. La limusina desapareció al girar la esquina. Me quedé en el porche hasta que las preguntas de Kevin se volvieron insoportables. Entonces entré y no dije nada. Durante 2 semanas no dije una palabra. Esperé a que papá llamara. No lo hizo. 14 días revisando el teléfono de forma obsesiva. 14 días viendo a Kevin investigar leyes de inquilinos en su computadora, hablando de posesión adversa y derechos de ocupante. 14 días en los que la casa dejó de sentirse como un hogar y empezó a parecer una jaula, con las paredes cerrándose poco a poco. Comencé a revisar el buzón 3 veces al día. El jueves por la mañana, a mediados de abril, la cartera me tendió un portapapeles para que firmara. Su expresión, una mezcla de simpatía profesional y distancia práctica, me lo dijo todo antes de que siquiera rompiera el sobre.
Carta certificada. Abogada Effie Bailey. Reconocí el nombre de la tarjeta que papá había dejado sobre la mesa de la cocina 2 semanas atrás. Las manos me temblaban mientras desplegaba la hoja de papel membretado. Los pasos de Kevin se acercaban desde dentro de la casa, rápidos, decididos. «¿Qué es eso?», preguntó, leyendo por encima de mi hombro antes de que pudiera responder. Su dedo golpeó el texto. «Esto es intimidación. Posesión adversa. Si has vivido lo suficiente en un lugar, adquieres derechos. Vamos a pelear esto». Volvió a golpear el documento. «Tu padre cree que puede intimidarnos. No podrá». Pero las palabras se nublaban ante mis ojos. Todo apoyo financiero, incluyendo hipoteca, servicios, impuestos y seguro, cesará a partir del 1 de mayo del año 2025. Además, se otorga un aviso de desalojo dentro de 60 días, según el Estatuto de Desalojo Residencial del Estado de Illinois. «Necesitamos un abogado», dijo Kevin. «Conozco a alguien que lleva estos casos. No es caro. Probablemente $1,500 por adelantado. $1,500 que no tenía, de una cuenta que papá había dejado de financiar el día que se fue, con Patrick conduciéndolo, como si fuera su chofer contratado. Como si fuera su amigo. Lo llamé 6 veces ese primer día. Contestador. 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 Papá, soy yo. ¿Podemos hablar, por favor? El segundo día, volví a intentarlo. Esto es extremo. Necesitamos hablar de esto como adultos. El tercer día, mi voz se quebró pese a mis esfuerzos por controlarla. Papá, soy yo otra vez. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Sé que dije cosas que no debía, sobre el asilo. No lo decía en serio. Hice una pausa, tragué saliva. Solo llámame, por favor. Nada. 3 días de silencio que se sentían deliberados, calculados, diseñados para hacerme entender que mi padre, el mismo que siempre respondía cuando lo llamaba, que siempre transfería dinero cuando lo pedía, que siempre estaba ahí como red de seguridad, había cortado la cuerda. Al cuarto día, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Miércoles, 2 de la tarde. Belles Tavern. Nada más. Sin saludo. Sin explicación. Solo una dirección que conocía bien. Había estado allí exactamente 2 veces en 20 años. Una, en la inauguración, a la que asistí sin verdadero interés. Otra, en la reunión tras la muerte de Ellen, de la que me fui antes porque la tristeza me resultaba incómoda. El miércoles por la mañana me quedé frente al armario durante 20 minutos, tratando de decidir qué ponerme. Algo que mostrara que me tomaba esto en serio, pero sin parecer desesperada. Algo que le recordara que seguía siendo su hija. Al final, elegí un vestido azul marino que Ellen había elogiado una vez, cuando aún vivía, y cuando yo fingía que me importaba su opinión. El trayecto desde Epston hasta el centro de Chicago tomó 30 minutos. Con cada milla, el nudo en mi estómago se apretaba más. Kevin quiso acompañarme, pero me negué. Esto debía ser solo entre papá y yo, padre e hija. Todavía podía llegarle a ese nivel, pensé. Siempre había sabido cómo manipular su culpa, la de no haber estado lo suficiente, la de preferir sus restaurantes a su familia. Belles Tavern ocupaba una esquina en un barrio que alguna vez fue industrial y ahora se había transformado en zona de moda. Ladrillo expuesto, ventanales amplios, el tipo de lugar que servía cócteles artesanales y atraía a ejecutivos en ropa de oficina. Había olvidado lo exitoso que realmente era. Fácil olvidarlo cuando vivía en su casa, con su dinero. Dentro, el bullicio del almuerzo llenaba el ambiente. Una anfitriona sonrió con profesionalismo. ¿Puedo ayudarla? Tengo una cita con Ronald Bell. Su expresión cambió, reconociéndome. La hija del señor Bell. Él está en el reservado de la esquina. Sígame, por favor. La forma en que dijo señor Bell transmitía respeto. La forma en que dijo hija no transmitía nada. Solo un dato. Neutral como el clima.
La seguí entre las mesas llenas, consciente de las miradas, del movimiento sincronizado del personal. Este era el territorio de papá. Yo era la intrusa. Él estaba sentado en un reservado junto a la ventana, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista al verme, se puso de pie un instante, en un gesto de cortesía, y volvió a sentarse cuando me acomodé frente a él. «Gracias por venir», dijo, como si hubiera tenido opción. Una camarera joven y eficiente se acercó enseguida. Papá le hizo una seña sin apartar los ojos de mí. «Lo de siempre para mí, Kelly. Mi hija tomará», hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. «Solo agua», alcancé a decir. Tenía la garganta seca. «Y una ensalada de pollo a la parrilla», añadió él. «Necesita comer». Kelly asintió y se marchó. La naturalidad con que había ordenado por mí, la suposición de que aún sabía lo que necesitaba, debió molestarme. Pero no. Sentí que me estaba mostrando algo. Este es mi restaurante, esta es mi gente, y yo tengo el control aquí. Me incliné hacia adelante, lista para desplegar la estrategia que había ensayado durante 3 días. «Papá, no entiendes cómo fue después del divorcio. Patrick me dejó sin nada. Nada. No tenía a dónde ir. Tú me recibiste. Dijiste que podía quedarme el tiempo que necesitara. Sigo siendo tu hija. ¿Eso no significa nada?» Las palabras que siempre habían funcionado antes, invocar la familia, el victimismo, su instinto protector, se estrellaron contra su expresión impenetrable. No se ablandó. No se inclinó hacia mí. Solo me observó con la misma mirada evaluadora que usaba con los proveedores incompetentes. «Basta», dijo. Su voz era controlada, pero más dura que nunca. «Solo basta». Dejó el tenedor sobre el plato con un sonido preciso. ¿En qué momento había llegado Kelly con la comida? «Tienes 38 años. Nunca has tenido un trabajo. Llevas 3 años gastando mi dinero como si fuera tuyo. Pagué tu universidad. No la terminaste. Te di un hogar. Lo arruinaste. Y ya es suficiente de esas mentiras sobre una infancia difícil que jamás existió». Cada frase cayó como una bofetada. Intenté extender la mano, tocar la suya, obligarlo a reconocer el vínculo que todavía nos unía. Él movió la suya con suavidad para tomar el vaso de agua. El gesto fue tan natural que casi parecía casual, pero ambos sabíamos que no lo era. «Kevin dice que tenemos derechos», alcancé a decir, desesperada. «Derechos de inquilinos por residencia prolongada», repetí, con una calma que me sorprendió. «No puedes echarnos así. La ley de Illinois es clara. No eres una inquilina, Bula. Nunca pagaste renta. Fuiste una invitada», respondió mi padre, tomando un sorbo de agua antes de dejar el vaso sobre la mesa. «Kevin está equivocado. Tu abogado te dirá lo mismo». A nuestro alrededor, las conversaciones del almuerzo creaban un muro de sonido, risas, copas que chocaban, el bullicio relajado de gente que tenía trabajo, metas y una vida que no dependía de su padre a los 38 años. Papá sacó la billetera, extrajo varios billetes y los dejó frente a mí. «Esto es lo real», dijo con voz firme. «Tienes habilidades que nunca has usado porque nunca te hizo falta. Encuentra un trabajo en 30 días. Demuéstrame que hablas en serio sobre ser independiente. Si lo haces, te daré 3 meses más sin pagar renta para que ahorres y puedas hacer la transición. Un trabajo». La palabra quedó suspendida entre nosotros como si perteneciera a otro idioma. «¿Un trabajo?» Mi voz se alzó, pese a mis esfuerzos por controlarla. «Nunca he trabajado. No tengo habilidades. ¿Quieres que me ponga a voltear hamburguesas?» Algunas personas en las mesas cercanas miraron hacia nosotros. La gerente del restaurante, una mujer de unos 40 años con mirada aguda, observó nuestra dirección, pero papá hizo un leve gesto con la cabeza. Ella comprendió al instante, desvió la atención del personal, protegiendo su privacidad mientras lo dejaba manejar la situación. Papá se levantó y colocó los billetes sobre la mesa,
más que suficiente para pagar una comida que apenas había tocado. Aquí tienes la oferta. Encuentra trabajo, cualquier trabajo, y extenderé tu estancia hasta agosto, dijo mirándome desde arriba, sin enojo, pero con algo mucho peor, decepción. O no lo hagas, y estarás fuera para el 30 de junio. Tú decides. Hizo una pausa breve antes de añadir, con voz baja, siempre has tenido opciones, Bula. Solo que siempre elegiste mal. Y se alejó, atravesando el restaurante hacia la zona de la cocina y las oficinas, sin mirar atrás. Me quedé sola en el reservado, rodeada por el murmullo del almuerzo que ahora parecía amplificar mi soledad. Una camarera se acercó con cautela. «Señorita, ¿puedo traerle algo más?» No respondí. Solo miré el dinero sobre la mesa, el monto exacto, más una propina generosa. Típico de él. Minuciosamente justo, incluso cuando estaba rompiendo todo lazo conmigo. Afuera, el tráfico de Chicago fluía constante. El sol de primavera hacía que todo pareciera falsamente alegre. 30 días para conseguir un trabajo. 30 días para demostrar que podía ser alguien más que la hija dependiente de Ronald Bell. 30 días para descubrir quién era sin que nadie pagara mis cuentas. Me quedé sentada 3 minutos completos, viendo cómo el mundo seguía girando, antes de empujar la silla hacia atrás y salir del restaurante, que se sentía más como un pasillo de juicio que como un lugar público. Le di a Bula 30 días para encontrar trabajo. No esperaba que lo lograra. Lo que sí esperaba era que Kevin, desesperado, cometiera un error. Por eso contraté a alguien para documentar exactamente quién vivía en mi casa. El informe del investigador llegó una semana después, 43 páginas. Costó $1,500. Valió cada centavo. La luz de la tarde entraba sesgada por las persianas de mi oficina en el restaurante, proyectando franjas sobre los documentos extendidos frente a mí. Tomé mi resaltador amarillo, una costumbre de mis días de contable antes de ser restaurador, y marqué los pasajes relevantes con precisión metódica. Página 7. La deuda actual de Kevin Bailey ascendía a $67,000, repartidos entre 9 acreedores. 3 tarjetas de crédito bloqueadas y al límite. 2 agencias de cobro persiguiendo sentencias judiciales activas. Página 12. El imperio de coaching empresarial que había mencionado a Bula era en realidad un esquema piramidal llamado Summit Success Strategies, actualmente bajo investigación por la Oficina de Fraudes al Consumidor de Illinois por prácticas comerciales engañosas. Página 18. Su último empleo legítimo había terminado 14 meses atrás, cuando fue despedido de un concesionario de autos por falsificar solicitudes de financiación. No sonreí. No era satisfacción. Era ajedrez. Tomé el teléfono y llamé a la abogada Effie Bailey. Necesito que entregue un paquete de documentos a Bula, dije. Por los canales legales formales. Una carta de presentación indicando que se trata de información relevante para las personas que residen en una propiedad sujeta a aviso de desalojo. Incluya el informe del investigador. La voz de Effie no mostró juicio. Llevaba 30 años ejerciendo derecho familiar. Había visto cosas peores. ¿El archivo completo?, preguntó. Informes de crédito, documentación de deudas, investigación por fraude, todo. Todo, confirmé. No busco gratitud. Busco decisiones informadas. 2 días después, Bula estaba en la sala de mi casa, en Epston, cuando llegó la entrega. Un grueso sobre Manila, correo certificado, con el membrete de la abogada Effie Bailey en la esquina. No estuve allí para verla abrirlo, pero Patrick me lo contó después. Había pasado frente a la casa a mi pedido, cronometrando el momento exacto para verla de pie junto al buzón, rompiendo el sobre. Los documentos cayeron sobre su regazo, informes de crédito fotocopiados con sellos rojos de pago vencido, cartas de agencias de cobro con lenguaje amenazante y la denuncia formal del Departamento de Fraudes al Consumidor contra Summit Success Strategies. Leyó, dijo Patrick, con creciente horror. Le empezaron a temblar las manos alrededor de la página 5. Kevin llegó 1 hora después.
Encontró los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina, como evidencia en una escena del crimen. Bula estaba de pie, con los brazos cruzados, la misma postura defensiva que conocía tan bien. La de siempre, dolida, acorralada, lista para pelear. $67.000, dijo con la voz tensa, controlada. 3 tarjetas bloqueadas, y esto, levantó la carta oficial del Buró de Fraudes. Dice que tu coaching empresarial está bajo investigación por fraude. Me dijiste que estabas construyendo un imperio de consultoría. El rostro de Kevin atravesó varias fases: sorpresa, cálculo, defensa. Terminó eligiendo la dignidad herida. Cometí errores, admitió tras una pausa larga. Sí, antes de conocerte. Estoy saliendo de ese agujero. Extendió la mano hacia ella, con voz suave. ¿No ves lo que está haciendo tu padre? Contrató a un investigador privado para escarbar en mi pasado. Quiere aislarte, Bula. Quiere que creas que yo soy el enemigo, para que no tengas a nadie más que a él. Brillante. Convertir la exposición en prueba de persecución. Hacer que la evidencia misma parezca el crimen. Bula retiró la mano. Me mentiste sobre tus deudas. No mentí. Solo no quise cargarte con problemas que estoy resolviendo, replicó él, bajando la voz a un tono íntimo, casi urgente. Piénsalo. Te está manipulando. Todo esto, el desalojo, el ultimátum del trabajo, ahora esto, forma parte de su plan. Quiere verte desesperada y sola, para que vuelvas arrastrándote, agradecida y obediente. Podía imaginar la escena perfectamente. Kevin inclinado hacia ella, lenguaje corporal abierto, vulnerable, Bula queriendo creerle porque la alternativa sería admitir que había apostado su vida a otro fracaso. Hay una solución, dijo Kevin en voz baja. Cásate conmigo esta semana. Silencio. Imaginé a Bula mirándolo, intentando procesar el salto de una exposición devastadora a una propuesta matrimonial. Si nos casamos, estarás protegida, continuó. Por las leyes de herencia. Tendrás derecho a la mitad de todo lo que tu padre posee si algo le pasa. Es una cuestión de estrategia. De protección legal. No podrá simplemente desecharte. Eso no, balbuceó Bula, apenas audible. Eso no es lo que debería ser un matrimonio. ¿Prefieres quedarte en la calle? La interrumpió Kevin, la voz más dura. Tu padre te dio 30 días para conseguir un trabajo para el que no tienes habilidades. Te está preparando para fracasar. Esto es supervivencia, Bula. Somos nosotros contra él. Patrick me contó que ella aceptó en menos de 10 minutos. El miedo hace eso. Convierte las malas decisiones en salvavidas. Al día siguiente, fueron juntos a la oficina del registro civil en el centro de Chicago. La tarifa de solicitud era de $60. Periodo de espera, 5 días. El mínimo exigido por la ley del estado de Illinois. Kevin llenó los formularios mientras Bula permanecía sentada a su lado, mirando las hojas como si estuvieran escritas en un idioma que casi comprendía. Cuando él deslizó el documento hacia ella para que lo firmara, dudó, el bolígrafo suspendido en el aire. Una parte de ella sabía que aquello estaba mal. Sabía que casarse con alguien por despecho hacia su padre, o por reclamar una futura herencia, no era amor, ni sociedad, ni nada sobre lo que valiera la pena construir una vida. Pero esa parte lúcida era débil comparada con la otra, la parte aterrada que se veía sin casa, sin trabajo y con 38 años encima. Firmó. Fijaron la fecha de la ceremonia para el miércoles siguiente, el primer día posible después del periodo de espera. Kevin insistió en mantener el matrimonio en secreto hasta el momento adecuado. Por momento adecuado se refería, específicamente, al día del juicio, cuando pensaba usarlo como ventaja legal. Bula, aferrándose a cualquier ancla en medio de la tormenta, aceptó. Mientras Kevin tramaba su trampa matrimonial, yo me encontraba en una cafetería tranquila en el distrito financiero del centro de Chicago, viendo entrar a Patrick Murphy. Me localizó en el reservado del fondo y se acercó con el cuerpo tenso, como quien espera malas noticias.
Gracias por venir, dije, señalando el asiento frente a mí. Tu mensaje decía que tenías una propuesta de negocios. Patrick se sentó, pidió un café a la mesera que se acercó con una sonrisa automática y luego me miró con cautela. No estaba seguro de si era un código para otra cosa, añadió. Saqué una carpeta de mi maletín y la deslicé hacia él. Hace 3 semanas, Murphy Stable salió a subasta por ejecución hipotecaria. El banco lo estaba vendiendo para recuperar pérdidas. Toqué la carpeta con un dedo. Lo compré. $85.000. El edificio, el equipo, las licencias, tu nombre en la puerta, todo. Y quiero ofrecerte una sociedad. Patrick la miró como si fuera a explotar. Su mano se movió hacia ella, se detuvo, volvió a moverse. Finalmente la abrió. Dentro, la escritura de compraventa con mi nombre, el sello del banco fechado hacía 3 semanas, las licencias comerciales, de bebidas y sanitarias, todo transferido a mi propiedad. Y en cada documento aún se leía Murphy Stable, en la misma tipografía que él había elegido 5 años atrás, cuando tenía sueños en lugar de deudas. Compraste mi restaurante, dijo, con voz vacía, procesando lentamente. Compré una propiedad embargada con buena estructura y una reputación sólida, lo corregí. Te ofrezco el puesto de director operativo, 75.000 al año, más 20% de las ganancias una vez recuperada la inversión inicial. Tendrás control total de operaciones. Yo seré el socio financiero, tú, el operador del restaurante. Patrick empujó la carpeta de regreso hacia mí, endureciendo la expresión. Esto es por ella, ¿verdad? Dijo con amargura. Compraste mi restaurante fallido para restregármelo. Para probarle algo a Bula, demostrarle que yo no pude hacerlo funcionar. Su voz tenía un filo nuevo, como una herida vieja abriéndose. No necesito caridad disfrazada de venganza. Lo observé mirar la escritura, con esa duda entre si aquello era un acto de bondad o de crueldad. Lo dejé preguntarse. Algunas cosas, un hombre debe resolverlas solo. Revisé tus registros financieros de antes del divorcio, le expliqué. Documentos públicos, archivos judiciales, procesos de ejecución, todo legal. Tus calificaciones de clientes promediaron 4.6 estrellas durante 2 años. Los márgenes de ganancia se mantuvieron estables en 18%, hasta que deslicé una hoja de cálculo frente a él, hasta aquí. El mes en que la deuda conjunta de tu tarjeta de crédito alcanzó 60.000, luego 70, luego $94.000. Patrick siguió los números con la mirada, la mandíbula apretada. No fracasaste, continué. Te ahogaron. Alzó la vista. Había algo crudo en su rostro, algo que mezclaba vergüenza y alivio. ¿Por qué? Preguntó, la voz quebrada. ¿Por qué ayudarías al hombre que se divorció de tu hija? La mayoría de los padres lo harían, respondí. Pero la mayoría no ve cómo sus hijas destruyen a personas decentes y luego culpan al mundo. Me recosté en el asiento, bajando un poco la guardia para que viera lo que había debajo de la estrategia. Tú tuviste mejor juicio que yo. Saliste a tiempo. Yo todavía estoy peleando por recuperar mi casa de ella y de su nuevo parásito. Hice una pausa. Además, verte triunfar de nuevo la enfadará más que cualquier cosa que yo pudiera decir. Considéralo un beneficio adicional. Patrick me observó un largo momento. Luego, lentamente, volvió a acercar la carpeta, la abrió por completo y pasó los dedos por los documentos de embargo, la escritura con mi nombre donde antes estaba el suyo, las licencias aún marcadas con el logo de Murphy Stable. Su mano dejó de temblar cuando llegó al contrato de sociedad sujeto con un clip al final. Una condición, dije. La sociedad se mantiene en silencio hasta el momento adecuado. Quiero los papeles firmados, las renovaciones iniciadas, pero sin anuncios, sin redes sociales, sin notas de prensa. Cuando llegue el momento, y sabrás cuándo, lo revelaremos juntos. ¿Por qué tanto secreto? Preguntó. Porque el tiempo lo es todo en el ajedrez.
Porque quiero que cada pieza esté en su lugar antes de que empiece el final de la partida. Y porque cuando Bula descubra que ayudé a reconstruir tu vida mientras desmantelaba la suya, quiero que el golpe sea total. Patrick esbozó una mueca que no era del todo una sonrisa, pero contenía una satisfacción sombría. De acuerdo. Nos dimos la mano sobre la mesa. Su agarre fue firme. No era un apretón desesperado ni agradecido. Era sólido. El de dos iguales que sellaban un acuerdo que, casualmente, servía la venganza como guarnición. ¿Cuándo empezamos las reformas?, preguntó, ya adoptando su tono de trabajo. La próxima semana. Mantén tu teléfono a mano. El contratista se pondrá en contacto contigo directamente. Hablamos durante otros 20 minutos. Cronograma de reapertura, ideas de menú, necesidades de personal. Mientras conversábamos, Patrick parecía transformarse, los hombros rectos, la voz más firme, el hombre derrotado de hace 3 años desapareciendo palabra a palabra. Ese era el verdadero Patrick Murphy. El que existía antes de que las deudas de Bula lo hundieran. Pagué los cafés y me puse de pie. Una cosa más, dije. Los libros del restaurante estaban limpios. Tu gestión fue buena. No lo dudes. Él asintió, con alivio visible. Gracias, Ronald. Afuera, el sol de primavera se filtraba entre los edificios del centro de Chicago. Patrick se alejó hacia la estación del tren elevado, con la carpeta bajo el brazo como si llevara un tesoro que aún no creía real. Lo observé irse, luego saqué el teléfono para revisar mensajes. Nada de Bula. Perfecto. Que siguiera cocinándose en el caldo de las mentiras de Kevin. Las mejores trampas son las que la gente construye sola. 5 días después, miércoles, a inicios de mayo, Bula estaba en el ayuntamiento de Chicago. Llevaba un vestido sencillo que había comprado con la tarjeta de crédito de Kevin, la misma que le aseguró que estaba pagada. No lo estaba, pero ella aún no lo sabía. Estaba a punto de casarse con un hombre cuya deuda superaba todo lo que ella había ganado en su vida. 0 más 67.000 seguía siendo 67.000. Nunca había sido buena con las matemáticas. La oficina del registro civil olía a cera de piso y aire reciclado. Sin flores, sin música, sin invitados. Solo Bula, Kevin y la funcionaria que ya había oficiado 4 ceremonias esa mañana y tenía 3 más programadas después del almuerzo. Kevin estaba a su lado, con un traje que parecía caro, pero no lo era. Se había peinado hacia atrás, intentando una solemnidad que no alcanzaba a sus ojos. Su mano sujetaba la de Bula con una presión posesiva. No era consuelo. Era dominio. Por el poder que me confiere el estado de Illinois, entonó la funcionaria, recitando las frases del ritual con el cansancio mecánico de quien repite las mismas palabras todos los días. Ahora los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! La palabra felicidades cayó en aquella sala estéril como una formalidad en la que nadie creía. Durante los votos, Bula observó el perfil de Kevin y notó, por primera vez, que su sonrisa no llegaba a los ojos cuando pronunció el sí, acepto. Parpadeó, tragó saliva y recitó sus propias palabras como si leyera un guión que no había ensayado lo suficiente. Firmaron el acta de matrimonio. Kevin, entusiasmado, sacó su teléfono y exigió una foto, los dos sosteniendo el certificado frente a la cámara, su brazo apretado alrededor de la cintura de ella. Bula consiguió esbozar una sonrisa. Más tarde, al mirar aquella imagen, vería en sus propios ojos a alguien que se estaba ahogando mientras los demás veían a alguien que sonreía. Recuerda, dijo Kevin al salir del ayuntamiento, bajo el clima templado de primavera, no le diremos nada a tu padre todavía. No hasta la audiencia. Ahí es donde usamos esto. Golpeó el bolsillo interior de su chaqueta donde ya había guardado el certificado de matrimonio. Impacto máximo. Tendrá que negociar con nosotros, ¿verdad? Impacto máximo, repitió Bula con voz hueca. Apretó la copia del certificado que le habían permitido conservar e intentó sentirse casada. Intentó sentir algo,
Cualquier cosa distinta a esa creciente certeza de que acababa de firmar otro documento que no comprendía del todo, haciendo promesas a alguien que la veía como un medio y no como un fin. En el coche de regreso a Epsom, Kevin ya estaba en su teléfono buscando derechos de herencia conyugal Illinois. Bula, en cambio, miraba por la ventana, viendo el tráfico de Chicago avanzar bajo el sol primaveral que esa mañana le había parecido prometedor, pero que ahora solo hacía que todo luciera demasiado expuesto, demasiado brillante, dejando ver todas las grietas de la fachada. Estaba casada con un hombre que debía $67,000, viviendo en una casa de la que su padre la estaba desalojando en 43 días, sin trabajo, sin habilidades y sin un rumbo claro, aferrada únicamente a las promesas de Kevin sobre palancas legales, protección conyugal y derechos de herencia que supuestamente lo resolverían todo. El certificado de matrimonio sobre su regazo se sentía menos como un escudo y más como otro peso que la hundía. Esa misma tarde, Patrick Murphy se reunió con un contratista en Murphy Stable. El edificio que antes había sido suyo, ahora era mío. Y pronto sería nuestro. Caminaron por el lugar, discutiendo reformas, nuevos equipos de cocina, pintura fresca, sillas renovadas para el comedor, un tablero de menú actualizado. —¿Cuál es la fecha estimada de reapertura? —preguntó el contratista. Patrick revisó el calendario en su teléfono, hizo algunos cálculos. 8 semanas. 30 de junio. No sabía que esa era también la fecha límite del desalojo de Bula. No sabía que yo había elegido ese plazo deliberadamente, para que el mismo día en que Bula perdiera la casa, Patrick estuviera cortando la cinta de su segunda oportunidad. Yo sí lo sabía. Lo había planeado así, porque la justicia no se trata solo de castigo, sino también de restauración. De quitarle al que roba y devolverle al que fue robado. Patrick me envió un mensaje desde el restaurante. El contratista estima 8 semanas, apuntando al 30 de junio. ¿Te sirve esa fecha? Le respondí, perfecto. Sincronización ideal. 2 secretos corriendo en paralelo. 2 planes desplegándose al mismo tiempo. Bula y Kevin pensaban ganar ventaja con su matrimonio, mientras Patrick y yo construíamos algo que haría irrelevante esa supuesta ventaja. Ninguno de los dos bandos sabía lo que el otro hacía. El choque era inevitable. Solo tenía que esperar a que las piezas llegaran a su posición. 3 semanas después de que Bula firmara su certificado de matrimonio, hice una llamada a Commonwealth Edison. Cerré la cuenta de servicio eléctrico en 847 Oakwood Drive, con efecto a partir del 1 de junio. El representante confirmó. Colgué. No era crueldad. Era consecuencia. La casa era mía. Las facturas eran mías. Y había terminado de pagarlas. El 1 de junio cayó en miércoles. Bula despertó ante un silencio distinto. Un silencio incorrecto. La casa siempre tenía un murmullo, el zumbido del refrigerador, el compresor del aire central, el susurro eléctrico de la vida moderna. Ahora, nada. Encendió la lámpara de noche. Clic. Nada. A través de la ventana, vio que las luces del porche de los Henderson seguían encendidas. Solo su casa estaba a oscuras. Kevin se removió a su lado, murmurando algo sobre el calor que ya se sentía aquella mañana de junio. Bula recorrió la casa encendiendo interruptores, cocina, sala, dormitorio. Nada. Kevin bajó al sótano a revisar el panel eléctrico. Todo en orden. La compañía había cortado el servicio desde el poste exterior. En la cocina, abrió el grifo. Ni una gota. Sin presión, sin el murmullo familiar de las tuberías viejas. Kevin pasó hora y media al teléfono, saltando entre departamentos, con la mandíbula cada vez más tensa. Finalmente, una representante le explicó con tono profesional. La cuenta fue cerrada por el propietario, el señor Ronald Bell, con efecto desde el 1 de junio. Para establecer un nuevo servicio a su nombre, necesitamos un depósito de $2,100 más el pago del primer mes, también de $2,100. Total, $4,200. Kevin cubrió el teléfono con la mano. Cortó los servicios. Esto es ilegal. Es acoso. Podemos demandarlo.
Pero no era ilegal. Había dado el aviso correspondiente, 60 días desde la notificación de desalojo. La casa era mía. Las cuentas eran mías. Si querían servicios, podían pagarlos. Kevin no tuvo opción. Puso los cargos en sus tarjetas de crédito restantes, las pocas que aún no estaban completamente saturadas. Más tarde supe, por el expediente que Effie Bailey reunió, que esos $4.200 lo empujaron de casi insolvente a en bancarrota total. 5 tarjetas extendidas sobre la mesa de la cocina como manos perdedoras de póker, 4 al límite, una con $300 disponibles. 3 días después, Kevin convenció a Bula de demandarme. Su abogado, Jason Chen, el de los anuncios en los bancos de autobús, aceptó el caso por un anticipo de $1.500. Se especializaba en disputas entre inquilinos y propietarios y vio una oportunidad, un padre explotador contra una hija vulnerable. Probablemente también necesitaba el dinero. La demanda llegó a Belles Tavern durante la hora del almuerzo. El notificador me encontró revisando el inventario en mi oficina. La leí una vez: abuso emocional y explotación financiera de un familiar vulnerable. Desalojo constructivo. Acoso ilegal mediante manipulación de servicios públicos. Llamé a Effie Bailey. Demandaron. Bien, respondió ella. Añádelo al expediente. El notificador pareció desconcertado por mi absoluta falta de reacción. Firmé el recibo y volví a mi conteo. 42 libras de ribeye, 12 menos de las pedidas. Anoté llamar al proveedor. Los detalles importan. La audiencia preliminar fue programada para mediados de junio. Llegué al tribunal con Effie, llevando una sola carpeta. Bula estaba en el pasillo, junto a Kevin y su abogado, ensayando estrategias en susurros nerviosos. Al verme, se quedó inmóvil. Asentí con cortesía, como se saluda a una conocida en un entorno profesional, y pasé junto a ellos para hablar con la secretaria. En el pasillo, Jason Chen la instruía. Recuerda, enfatiza la parte emocional. Eres su hija. Él te acogió tras un divorcio difícil y luego se volvió cruel. El jurado simpatiza más con los lazos familiares que con los derechos de propiedad. Pero, no habrá jurado, ¿verdad? Preguntó Bula con duda. Esto es solo una audiencia, pero todo es teatro, señora Bell. Hay que hacerlo parecer una historia. Hacemos que él parezca el villano, y así ganamos. La audiencia, en realidad, fue puramente procesal. La jueza, una mujer de unos 50 años, curtida por décadas de dramas familiares del condado de Cook, revisó los documentos con la eficiencia cansada de quien sabe que la mayoría de los casos se resuelven antes del juicio. Señora Bailey, usted afirma desalojo constructivo y abuso emocional, dijo la jueza, revisando los documentos. Pero aquí consta que ha vivido en la propiedad de su padre sin pagar renta durante 3 años. Levantó la vista por encima de sus gafas. Y además, se casó hace 3 semanas, aunque no informó al tribunal hasta hoy. Esa era la jugada sorpresa de Bula. La que Kevin le había asegurado que cambiaría todo. Sí, su señoría, respondió Bula con solemnidad ensayada. Nos casamos porque las acciones de mi padre estaban generando un estrés insoportable en nuestra relación. Está tratando de destruir a nuestra familia solo porque desaprueba a Kevin. La jueza examinó el certificado de matrimonio que Kevin había entregado con teatralidad, luego la escritura de propiedad con mi nombre y finalmente el aviso de desalojo, presentado de forma completamente legal. Fijaré la audiencia principal para el 28 de julio, dijo finalmente. Hasta entonces, se mantiene el statu quo. La señora Bailey y el señor Bailey podrán continuar residiendo en la propiedad. Luego clavó la mirada en Kevin, con una expresión que sugería que ya había tratado con su tipo antes. Pero no se permitirá la remoción ni alteración del contenido de la propiedad sin permiso por escrito del dueño. ¿Entendido? Sí, su señoría, respondió rápidamente Jason Chen. A la salida del tribunal, Kevin abrazó a Bula con una fuerza que parecía más posesión que afecto. ¿Viste su cara cuando anunciaste el matrimonio? Dijo, eufórico.
No lo esperaba. Ahora no puedes simplemente echarte. Eres una mujer casada, con derechos. Tenemos ventaja. Por encima del hombro de Kevin observé la expresión de Bula, incierta, buscando en mi rostro alguna reacción. Ira, dolor, cualquier señal de que aún me importaba lo suficiente como para afectarme. Guardé mi portafolio en el maletero del coche con la misma precisión metódica que aplicaba a todo. Sin prisa. Sin drama. No parecía sorprendido, dijo Bula, su voz flotando por el estacionamiento. Parecía que ya lo sabía, como si no le importara. Es solo su cara de póker, replicó Kevin, confiado. Créeme, estamos ganando. Pero no estaban ganando. Acababan de anunciar un matrimonio de 3 semanas con el mismo hombre cuya desesperación yo había predicho 2 meses atrás. Le había dicho a Patrick que Kevin intentaría asegurar a Bula a través del matrimonio. Y tuve razón. Effie Bailey abrió su coche junto al mío. ¿Sorprendido?, preguntó. No. Decepcionado, quizá. Pero no sorprendido. Es tan predecible, respondí. Abrí el maletero, revelando varias cajas de archivo que había preparado la noche anterior. Prepara todos los documentos, estados bancarios, facturas de servicios, el informe del investigador sobre Kevin, los registros de divorcio de Patrick que muestran los gastos de Bula, todo. Quiero que la jueza vea el panorama completo. ¿Cómo planeas presentar la evidencia?, preguntó Effie. Cronológicamente, contesté cerrando el maletero. Quiero que vea exactamente cómo llegamos hasta aquí. Paso a paso. Dólar por dólar. Miré hacia el edificio del tribunal, donde Kevin todavía celebraba su victoria imaginaria. Ella cree que el matrimonio cambia el juego. No lo hace. Solo deja más claro el final. 6 semanas. $12.600. Miré esa cifra en la calculadora como si pudiera cambiar si la observaba el tiempo suficiente. Las facturas de servicios estaban apiladas junto a mi taza de café. Pagada. 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 Todas con las tarjetas de crédito de Kevin. Tarjetas que, según él, estaban temporalmente al límite. Temporal. Todo en Kevin era temporal. Problema de liquidez temporal. Situación temporal. Nada era su culpa. Nada era permanente. Después de la audiencia preliminar, Kevin se convenció de que habíamos ganado. Yo sabía la verdad. El rostro de la jueza había mostrado escepticismo. Pero Kevin necesitaba creer que teníamos ventaja. Yo necesitaba algo más, sobrevivir hasta la audiencia principal con algo de dignidad. Las facturas destruyeron ese plan en 6 semanas. Las extendí sobre la mesa de la cocina. Electricidad, agua, gas, recolección de basura. Todas selladas con tinta roja. Pagado. Abrí mi aplicación bancaria. Saldo, $347. 3 meses antes había tenido 15.000, dinero que obtuve tras vender mis joyas luego del divorcio con Patrick. Ahora, casi todo se había esfumado. Kevin caminaba de un lado a otro en la cocina, su voz elevándose con cada paso. Solo llámalo. Una llamada. Dile que necesitamos ayuda con las facturas hasta la audiencia. Es tu padre. Si se lo pides, te dará dinero. Llora un poco. Usa la carta de hija. No voy a llamarlo, respondí con voz plana. No entiendes. No me va a ayudar. Ya no. Es diferente ahora. Se acabó para mí. Kevin se detuvo y me miró con una expresión que nunca le había visto, desprecio puro. ¿Entonces para qué sirves?, dijo entre dientes. No necesitó terminar la frase. Lo no dicho pesó en el aire como una bofetada. ¿Para qué casarse conmigo, si ni siquiera podía usarme como puente hacia el dinero de mi padre? Cambiando de táctica, dijo, pediré un préstamo sobre la casa. Un préstamo con garantía hipotecaria. Tenemos, ¿qué?, 800.000 en valor de propiedad. Podemos sacar suficiente para cubrirnos hasta la audiencia, y luego lo pagamos cuando ganemos.
El vestíbulo del banco olía a aire acondicionado y limpiador de alfombra. La oficial de préstamos sonrió con cortesía profesional, pero su sonrisa se desvaneció al revisar el título de propiedad en su computadora. Lo siento, dijo, girando la pantalla hacia nosotros, pero no podemos conceder un préstamo garantizado con una propiedad que no les pertenece legalmente. El nombre Ronald Bell brillaba en amarillo sobre la pantalla. Sin su firma como coprestatario o su consentimiento como propietario, esta solicitud no puede continuar. La mano de Kevin se cerró sobre mi brazo. Dolorosa. Posesiva. Esta es nuestra casa, gruñó. Ella ha vivido aquí 3 años. Eso debe contar para algo. Entiendo su frustración, respondió la oficial, serena, pero la ley de propiedad es clara. Lo siento. En el coche, Kevin conducía demasiado rápido, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana, viendo los suburbios de Chicago pasar como una película sin sonido, y sentí algo asentarse dentro de mí, una comprensión fría. No poseía nada. La casa era de papá. Los muebles, de papá. Incluso las cuentas de servicios habían estado a su nombre hasta que Kevin se vio obligado a abrir nuevas. Había vivido 3 años en un espacio que nunca fue mío, confundiendo vivir ahí con poseerlo. Durante las 2 semanas siguientes, Kevin empezó a vender cosas. Primero, las que yo había acumulado, bolsos de diseñador, zapatos caros, joyas compradas durante mi matrimonio con Patrick. Las publicó en Facebook Marketplace, Craigslist, sitios de subastas locales. Luego pasó a los muebles, los sillones de cuero del estudio, las lámparas de bronce, el aparador de porcelana de mamá. Lo observé fotografiar cada artículo con la luz de la tarde, acomodándolo con cuidado, como si hiciera un catálogo. Su rostro mostraba concentración, no culpa. Esas eran las cosas de tu madre, le dije cuando empezó a listar la mesa de comedor de cerezo, la que papá siempre decía que era la favorita de mamá, valorada en $4,000. Tu madre está muerta. Tu padre la abandonó. Necesitamos el dinero, respondió, ajustando el ángulo de la cámara. A menos que de repente hayas aprendido a ganarlo tú. La burla en su voz era nueva. O quizá no. Quizá solo había dejado de ocultarla. Reunió unos $8,000 en 2 semanas. Desaparecieron en facturas, comida y pagos de intereses de sus tarjetas saturadas. Dejé de preguntar. Había aprendido que algunas respuestas eran demasiado feas para escucharlas. A mediados de julio, una tarde de jueves, estaba en el dormitorio cuando escuché pasos pesados en el porche. Voces graves. Miré por la ventana, un vehículo del sheriff estacionado frente a la acera. Abajo, Kevin estaba en la puerta, sosteniendo una lámpara de bronce, probablemente a punto de publicarla en línea por unos $800. El sheriff le entregó un sobre grueso. El rostro de Kevin quedó completamente inexpresivo mientras leía el documento. Cuando entró a la casa, se lo quité de las manos. Demanda complementaria, robo y conversión de propiedad. Lista detallada de objetos faltantes con un valor total de $18,000. Exigencia de devolución inmediata o restitución monetaria. La lista era minuciosa, precisa. Mesa de comedor de cerezo, $4,000. Juego de 2 sillones de cuero, $3,200. Vitrina de porcelana con contenido, $4,500. Par de lámparas de bronce, $1,600. Y así, uno por uno. Cada artículo documentado con recibos originales, fotografías de la casa y valores de mercado actuales. Estamos robándole, dije, con una voz que sonó ajena, distante, como si no me perteneciera. Kevin, le estamos robando a mi padre. Él abandonó todas esas cosas, respondió, molesto. Se fue con 2 maletas, ¿recuerdas? No le importa el mobiliario. Le importa la ley, repliqué. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez lo vi con claridad. Ahora le hemos dado más munición. Mi voz bajó un tono. Este era tu plan. Convertirme en una ladrona. Mi plan era asegurar nuestro futuro, gruñó,
el rostro encendido. El tuyo fue ser inútil. Incapaz de conseguir trabajo. Incapaz de pedirle dinero a papá. Incapaz de hacer otra cosa que gastar, tomar y culpar a los demás. Dio un paso hacia mí. No un paso casual, uno agresivo. ¿Quieres saber por qué Patrick te dejó? ¿Por qué tu padre te odia? Porque eres un agujero negro que absorbe dinero y no devuelve nada. Su puño golpeó la pared a pocos centímetros de mi cabeza. El impacto levantó polvo del yeso y me cayó en el cabello. Me quedé completamente inmóvil. Esto era nuevo. Esto era distinto. Esto era peligroso. Kevin bajó las escaleras furioso. Escuché el sonido de botellas al chocar, su voz murmurando, en ese tono circular y venenoso con el que los borrachos se alimentan de su propio enojo. Llamé al abogado, Jason Chen, desde el dormitorio con la puerta cerrada. Mi padre presentó otra demanda, por robo de propiedad. ¿Puede hacerlo mientras la otra sigue en curso? Jason suspiró al otro lado de la línea, ya sonando derrotado. Desafortunadamente, sí. Y debo ser sincero, señora Bailey. Esta nueva demanda perjudica seriamente nuestra posición. La jueza verá las pruebas, y están documentadas con fotos, montos en dólares. Esto no es bueno. Cuando colgué, me quedé sentada en la cama. En una habitación que no era mía. En una casa que no era mía. Casada con un hombre que acababa de golpear una pared junto a mi cabeza. Abrí mi laptop y escribí en el buscador, anulación matrimonial por fraude Illinois. Los resultados aparecieron. Mi dedo se detuvo sobre el panel táctil. Abajo, el murmullo de Kevin se volvió gritos. Cerré la computadora sin leer nada. No estaba lista para admitir que me había equivocado. No estaba lista para enfrentar lo que significaría irme, quedarme sin hogar, sin trabajo, admitir que mi padre había tenido razón desde el principio. 2 semanas para la audiencia. 14 días para descubrir cómo sobrevivir. 14 días atrapada en una casa con un hombre cuya máscara se había caído por completo. Desde el piso inferior escuché vidrios romperse, maldiciones, muebles arrastrándose. Me abracé las rodillas y miré la laptop cerrada, las facturas sobre la mesita, el certificado de matrimonio en el cajón. Ese papel que se suponía sería un escudo y había terminado siendo el origen de la tormenta. $12,600 gastados en 6 semanas. 18,000 en cargos por robo. 67,000 en deudas previas de Kevin. Las matemáticas finalmente tenían sentido. 0 más todos esos números negativos seguían siendo negativo. Nunca fui buena en matemáticas, pero incluso yo podía calcular lo que se avecinaba. Esa misma noche, en su oficina del restaurante, mi padre revisaba el expediente de evidencia que Effie Bailey había preparado. Podía imaginarlo allí. Había visto ese despacho una vez, años atrás, escritorio ordenado, todo en su lugar. Estaría agregando la lista detallada de los objetos robados a la creciente colección de documentos. Sumando la violencia de Kevin al patrón de escalada. Construyendo su caso, pieza por pieza, con la precisión de siempre. Miraría el calendario. 14 días. La trampa se estaba cerrando. Yo estaba dentro. Y el hombre con el que me había casado para salvarme había sido quien activó el mecanismo. El tribunal olía a madera vieja y ansiedad. Me senté en la mesa de los demandantes, entre Kevin y nuestro abogado, Jason Chen, cuyas declaraciones confiadas de la semana pasada se habían disuelto en un nervioso revoloteo de papeles. Al otro lado del pasillo, mi padre estaba junto a Effie Bailey, rodeado de cajas llenas de documentos. Parecía asistir a una reunión de negocios. Yo, en cambio, parecía asistir a mi propio juicio, lo cual, en el fondo, era exactamente lo que era. Las 2 semanas entre la acusación de robo y la fecha de audiencia pasaron en una niebla de discusiones con Kevin y silencio por parte de mi padre. Jason Chen seguía repitiendo que teníamos una oportunidad. Los jueces suelen simpatizar con la familia. El matrimonio crea protección legal. La edad de tu padre podría jugar a nuestro favor.
Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pero cuando entré a esa sala y vi las cajas de evidencia a los pies de mi padre, la fe se volvió más difícil. De pie. La honorable jueza Margaret Haworth preside. Nos levantamos. La jueza entró, se sentó con eficiencia y revisó el expediente ante ella. Tenía el aspecto de alguien que ya había escuchado todas las excusas familiares que Chicago podía ofrecer y que no creía en ninguna. Jason Chen se puso de pie para su alegato inicial, usando su tono más compasivo. Su señoría, este caso trata de una hija vulnerable, manipulada por su padre adinerado. El señor Bell le prometió vivienda tras un divorcio difícil, y luego le retiró su apoyo cuando intentó rehacer su vida con su esposo. Le pedimos al tribunal que reconozca la decencia humana básica y la obligación familiar. Effie Bailey se levantó. Sin dramatismo, sin énfasis innecesario, solo hechos, presentados con precisión. Su señoría, los hechos son simples. El señor Ronald Bell era propietario de una vivienda. Permitió que su hija adulta residiera allí sin pagar renta durante 3 años después de su divorcio. Le proporcionó $151.200 en apoyo financiero durante ese tiempo. Cuando terminó legalmente ese acuerdo, ella lo demandó por haber cumplido exactamente con lo que la ley le exigía, nada más. Este no es un caso sobre obligación familiar, continuó. Es un caso sobre derechos de propiedad y responsabilidad financiera. 151.200. Escuchar la cifra en voz alta me hizo sentir un frío en el estómago. Eso había costado mi independencia. Eso era lo que había tomado sin devolver nada. Effie comenzó a presentar las pruebas con su meticulosa precisión habitual. Se mantuvo de pie junto a su mesa, extrayendo documentos de las cajas y ordenándolos en pilas etiquetadas con números de evidencia. Cada movimiento exacto, cada hoja colocada donde debía estar, construyendo un muro físico de hechos. Escritura de propiedad, Ronald Bell, único propietario. Facturas de servicios, 36 meses de electricidad, agua, gas, recolección de basura, todas pagadas por Ronald Bell. Estados de cuenta, 3 años de transferencias por un total de $151.300 destinados a gastos de manutención. Luego apareció un documento que había olvidado haber firmado, acuerdo de uso temporal, fechado hacía 3 años. Mi firma al final, declarando que podía residir en la casa a discreción del propietario, revocable en cualquier momento, sin implicar transferencia de propiedad. Recordé haberlo firmado vagamente. Papá había dicho que era una formalidad, algo para sus impuestos. No lo leí. No pensé que importara. Ahora importaba más que nada. Después vino la evidencia del robo, fotografías de los muebles faltantes, la mesa de cerezo, los sillones de cuero, las lámparas de bronce, la vitrina de porcelana de mamá, capturas de pantalla de las publicaciones en línea de Kevin con los precios visibles, testimonios de vecinos sobre un camión de mudanza. Valor total documentado, $18.000. Entonces Effie pronunció 4 palabras que me detuvieron el corazón. Llamo a Patrick Murphy. Mi mano voló a mi boca. Kevin se inclinó hacia Jason Chen, susurrando frenéticamente. Patrick caminó hacia el estrado de los testigos. Mi exesposo se veía saludable, sereno, nada que ver con el hombre derrotado de hacía 3 años. Prestó juramento, se sentó, miró a Effie, no a mí. Señor Murphy, usted estuvo casado con la demandante desde 2019 hasta 2022, ¿correcto? Sí. Durante ese matrimonio, ¿cuál era su situación financiera? El testimonio de Patrick fue objetivo, tranquilo, devastador. Durante nuestro matrimonio, Bula gastó $94.000 que no teníamos, dijo. Ropa de diseñador que usaba una vez, viajes a lugares que no podíamos pagar, remodelaciones de un departamento alquilado. Sostuvo estados de cuenta, señalando líneas específicas. Intenté hablar con ella. Me dijo que era controlador. Cuando el restaurante fracasó, me culpó por no ganar suficiente. Lo perdí todo. No podía mirarlo. No podía mirar a mi padre. Solo fijé los ojos en mi regazo,
mientras la voz de Patrick seguía. El señor Bell revisó mis antecedentes laborales y me contrató. Vio que era competente, solo estaba enterrado bajo deudas que no creé. Me dio una segunda oportunidad. Bula nunca valoró lo que tenía. Todavía no lo hace. La jueza Haworth me observó por encima de sus gafas. Señora Bailey, ¿disputa estos registros financieros? ¿Niega los gastos que su exmarido menciona? Esas compras, yo las necesitaba, balbuceé. Después del divorcio, estaba deprimida. Comprar me hacía sentir mejor. Mi padre lo entendía. Nunca se quejó del dinero. Su padre no estaba obligado a financiar terapia minorista de forma indefinida, respondió la jueza con frialdad. Conteste la pregunta. ¿Son correctos estos registros? Mi voz salió apenas audible. Sí. La jueza se quitó las gafas y las colocó con cuidado sobre la mesa. El silencio llenó la sala. Fallo a favor del demandado en todos los cargos, dijo con tono firme. Señora Bailey, usted residió en la propiedad de su padre como invitada, no como inquilina. Él le brindó apoyo financiero sustancial durante 3 años y cumplió con el procedimiento legal para terminar ese arreglo. Sus reclamos de abuso emocional y explotación financiera se contradicen con la evidencia que demuestra que fue usted quien explotó su generosidad. Me miró directamente. Su expresión no mostraba compasión. Además, el robo documentado de $18,000 en propiedad es inadmisible. Tiene 15 días para desalojar la vivienda. Se ordena la restitución de $18,000 y se le imponen costas judiciales por $3,200. El caso queda desestimado con perjuicio. Kevin se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Salió sin decir una palabra, sus pasos resonando en el silencio del tribunal. Mi padre y Effie recogieron sus documentos. Al pasar junto a nuestra mesa, papá se detuvo un segundo y me miró. No había triunfo ni enojo, solo reconocimiento. Deberías llamar a una empresa de mudanzas, dijo. 15 días pasan más rápido de lo que crees. Papá, alcancé a decir, pero él siguió caminando. La jueza te dio 2 semanas. Úsalas con inteligencia. Me quedé inmóvil, mientras el alguacil esperaba pacientemente junto a la puerta. Finalmente, su voz suave rompió mi parálisis. Señora Bailey, debe retirarse ya. Salí al sol brillante de julio. Busqué el coche de Kevin en el estacionamiento. El espacio estaba vacío. Se había marchado sin mí. Jason Chen apareció a mi lado en las escaleras del tribunal. No puedo ayudarla con el desalojo. Es definitivo. Lo siento. Se alejó. Me quedé sola, el teléfono en la mano, 15 días en el reloj y ninguna idea de qué hacer después. La casa resonaba vacía. 15 días para reducir una vida a cajas. 15 días para entender que Kevin nunca iba a ayudarme a empacar. Se fue 3 días después de la sentencia. Un mensaje de texto, sin explicación, esto no está funcionando. Como si hubiéramos estado saliendo, no casados. Como si sus promesas no hubiesen significado nada. Me senté en el suelo, rodeada de cajas etiquetadas con mi letra. Cocina, dormitorio, cosas que creía necesitar. Esa última era la más llena. 15 días. Las palabras de la jueza resonaban en mi cabeza. Desaloje la propiedad. Restituya $18,000. Kevin duró 3 de esos días antes de desaparecer. Pasé el resto empacando una vida que nunca fue realmente mía, preparándome para mudarme a ninguna parte, esperando la llegada de mi padre para la confrontación final. Llegó exactamente a las 10 en punto del día 15. Escuché su coche en la entrada, sus pasos en el porche. Golpeó la puerta con formalidad, aunque tenía llave. La abrí y me aparté para dejarlo pasar. Caminó por la casa lentamente, pasando la mano por la baranda de la escalera, aún pulida, cuidada. Se detuvo frente a la parte del pasillo donde el puño de Kevin había atravesado la pared. Reparado, pero visible si sabías dónde mirar. Una cicatriz que con el tiempo se desvanecería,
pero nunca desaparecería del todo. «Has limpiado», dijo. «Es tu casa». Intenté arreglar lo que pude. Poco después llegaron los mudanceros. Papá los había contratado. Observé por la ventana cómo cargaban las cajas en un camión con destino a un depósito que él mismo había reservado. «Pagado por 3 meses», dijo. $450. Otro gasto a mi cuenta. Nos quedamos en la sala vacía. El espacio se veía más grande sin muebles, pero más pequeño sin la vida que había fingido dentro de él. «¿Dónde está Kevin?», preguntó. Se fue 3 días después del juicio. Cargó su coche, envió un mensaje. Intenté reírme, pero sonó hueco. Me dejó con $8,000 de deuda en una tarjeta conjunta. Una tarjeta que nunca pedí. Falsificó mi firma. Puedes disputar eso con la compañía de crédito. Denuncia por fraude. FIE puede ayudarte. No sé cómo hacer nada de esto. Mi voz se quebró. Nunca he tenido un trabajo real. No sé cómo ser normal. Cómo ser una persona que trabaja, paga cuentas y no. Hice un gesto hacia la casa vacía. No destruye todo lo que toca. Papá metió la mano en su chaqueta y sacó un sobremanila. Lo colocó en el alféizar entre nosotros. ¿Qué es eso?, pregunté. Un contrato de empleo. Puesto de administradora en Murphy Stable. Salario, 38,000 al año. Seguro médico. Plan de jubilación con aportes de la empresa. Los primeros 2 meses tendrás un estudio amueblado, con renta y servicios pagados. Después, será tu responsabilidad. Lo miré como si el sobre pudiera explotar. Es trabajo real, continuó. Sin favoritismos. Le reportarás a Patrick, el director de operaciones. Periodo de prueba, 90 días. Si no cumples, te despedirá. Si te presentas ebria, se acaba. Si robas, también. Pero si de verdad lo intentas, podría sorprenderte. Abrí el sobre con manos temblorosas. El contrato era detallado, profesional, real. Mi línea de firma esperaba al final. ¿Por qué?, pregunté entre lágrimas. Después de todo, la demanda, lo que dije, lo que Kevin hizo, ¿por qué ayudarme ahora? Porque eres mi hija, respondió. Eso no te da derecho a mi dinero, ni a mi casa, ni a mi paciencia. Pero significa que te daré una oportunidad para descubrir quién eres cuando nadie te regala nada. Tu madre habría hecho lo mismo. Hizo una pausa. Una última oportunidad. Pero esta vez, tendrás que ganártela. La infancia terminó hace 20 años. Bula. Tú solo fingiste que no. Firmé el contrato con la mano temblorosa, el bolígrafo suspendido sobre la línea un largo momento. Esa firma significaba algo diferente al certificado de matrimonio. Esta vez, implicaba convertirme en alguien. Gracias, susurré. No me lo agradezcas, dijo mi padre. Preséntate. Haz el trabajo. Agradéceme dentro de 6 meses, si sigues empleada, dijo mi padre con calma. Tomó el contrato firmado, me entregó una copia y una hoja con una dirección. Departamento tipo estudio. Las llaves están con el administrador del edificio. Primer turno mañana, 7 de la mañana. Patrick te entrenará en el sistema de reservas. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Nunca has tenido que esforzarte por nada, Bula. Eso es culpa mía tanto como tuya. Pero eso termina hoy. A partir de ahora, todo lo que tengas será porque lo ganaste. Una semana después, estaba dentro de Murphy Stable, observando el corte de cinta a través de la ventana principal. La prensa local se había reunido afuera. Mi padre y Patrick posaban con unas enormes tijeras ceremoniales, cortando la cinta juntos. La foto mostraría a 2 hombres que habían reconstruido algo más que un restaurante. Habían reconstruido sus vidas. Yo llevaba un atuendo profesional comprado en una tienda de descuentos,
un vestido modesto, zapatos cómodos, nada de diseñador, nada que no pudiera pagar con mi nuevo salario. Me encontraba en el puesto de recepción, saludando a los clientes, aprendiendo el sistema de reservas, escribiendo los nombres fonéticamente en mi libreta porque aún se me olvidaban. Patrick pasó junto a mi estación a mitad del turno. Se detuvo. ¿Tú asignaste esa mesa de 4 junto a la ventana? Sí. ¿Lo hice mal? No. Buen instinto. Es nuestra mejor mesa, tiene la luz natural perfecta. Su tono era profesional. No cálido, pero reconocía la competencia. El sistema de reserva se pone en rojo cuando estamos sobrevendidos, añadió. En ese momento ofrece el bar para que esperen con una bebida. Siempre da un tiempo específico. Nunca digas pronto. La gente necesita números. Lo siento. Sé que voy lenta con esto. Deja de disculparte. Solo aprende más rápido. Todos van lentos el primer día. Comenzó a alejarse, pero se detuvo otra vez. Concéntrate en ser menos lenta el segundo día. Ese turno arruiné 3 reservas. Derramé agua sobre una clienta y anoté mal el número de teléfono de una mesa de 6. Me dolían los pies, la cabeza y la dignidad. Quise renunciar unas 14 veces. Al final del turno, Patrick dijo, mañana, a la misma hora. Practicaremos el protocolo telefónico. Mañana. Habría un mañana. Caminé hasta mi pequeño departamento tipo estudio, a 6 calles de distancia. Pequeño, sencillo, amueblado con lo básico, una cama, una mesa, una silla. Nada extra, nada que no hubiera ganado. Miré el espacio y sentí algo desconocido. Era mío, no por herencia ni compasión, sino por trabajo. Abrí el teléfono para revisar el horario del día siguiente. 7 de la mañana, entrenamiento en Murphy Stable. Configuré una alarma y, al hacerlo, me di cuenta de que necesitaría un despertador real. No podía depender de la batería del móvil. Anoté en una lista nueva, comprar despertador. El primer punto de mi primera lista de responsabilidades adultas reales. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos. Tacones que había usado porque parecían profesionales, sin imaginar que dolerían tanto. Me dolían los pies. Me dolía el orgullo todavía más. Pero había ido. Había intentado. Había sobrevivido al primer día. Mañana sería mejor, o al menos, menos terrible. Eso tendría que bastar. Tenía 38 años y apenas estaba empezando a madurar. Apagué la luz, pensando en despertadores, sistemas de reservas y en decir tiempos exactos en lugar de pronto. Mañana. Me ocuparía de mañana cuando llegara. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente podía hacerlo. Si esta historia te gustó, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.